Mensaje de Cristo a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, verso 18 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y yo os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Tiatira. Ahora empezamos a viajar hacia el este. Empezamos con Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Ahora vamos hacia Tiatira, 40 millas hacia el este aproximadamente. Si ustedes recuerdan, el problema de la iglesia en Éfeso era el amor. Acuérdate de donde has caído, le decía, de tu primer amor. La iglesia de Esmirna, ¿cuál era el problema? Que ellos iban a entrar en una tribulación terrible. Realmente en la iglesia de Esmirna no hubo complaint en cuanto a cómo estaban ellos actuando delante de Dios. La iglesia de Pérgamo tenía la doctrina de los Nicolaitas, ¿se recuerdan? Donde establecieron jerarquías, cosa que Dios le molesta bastante. Pero esta iglesia tenía amor, tenía fe, tenía servicio, tenía paciencia. Además, para este tiempo que Juan manda esta carta, ellos estaban haciendo más cosas que lo que hicieron al principio. Tenían unas virtudes maravillosas esta iglesia. Tenían amor, tenían fe, hacían un servicio maravilloso y tenían paciencia. Todas estas virtudes, fruto del Espíritu Santo. Es increíble lo que estaban haciendo. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras. Aquí la palabra clave es tolerar. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién era Jezabel? Esta gente es obvio que conocían el Antiguo Testamento perfectamente. En el Antiguo Testamento, allá por el año 852, aproximadamente a mediados de 850, esta mujer Jezabel, hija de un rey, enemigo de la nación de Israel, se llamaba el rey de Tiro, hija del rey de un rey de Tiro, que normalmente cuando la Biblia se refiere al rey de Tiro, se refiere como a Satanás, al rey de Tiro. Esta mujer se casa con el rey Acab de las tribus del norte. Dice la Biblia que este Acab hizo unas cosas terribles, séptimo en la dinastía de las tribus del norte, pero tan terrible, influenciado por esta mujer. No hay tiempo de explicarlo, pero inclusive mata a Nabot por quitarle un terreno, algo terrible. Pero cuando Jezabel muere, los perros se la comieron, pero increíblemente solamente dice la Biblia en Segunda de Reyes, no recuerdo exactamente el capítulo, que cuando los perros se comen a la Jezabel, dejan la calavera,
las manos y los pies como señal de las obras y de su caminar. Algo terrible. Bueno, pero esta mujer, este espíritu, el espíritu de esta Jezabel, estaba en esta iglesia. Había una mujer profetisa y esa mujer profetisa estaba seduciendo a los hermanos de la iglesia a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí Jesucristo le está diciendo, en este momento ella va a ser enferma, la voy a tirar en cama, le voy a dar tiempo de que se arrepienta, un poco más de tiempo, pero si no se arrepiente, ella y los que con ella han fornicado y las cosas que han hecho ellos, los heriré a ellos y a sus hijos. Dice, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Es que estas cosas que dentro de esta iglesia la gente estaba haciendo, era algo que ellos se creían que solamente ellos conocían lo que estaban haciendo. Pero aquí dice, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Pero a vosotros había un grupo que se había mantenido fiel, un remanente fiel, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, dentro de esta iglesia, había un grupo, había un remanente fiel. Gloria a Dios por eso, porque así como en Tiatira, aún en la actualidad, en nuestras iglesias, hay gente que se mantiene fiel, que a pesar de la situación que están viviendo, quizás el liderazgo en la iglesia es malo, ellos se mantienen fiel. El problema aquí con esta iglesia es que estaban tolerando las barbaridades que esta mujer y este grupo de personas estaban haciendo dentro de la iglesia. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, todo el primer siglo, hermanos, todo el tiempo en la antigüedad y hasta hoy en día, hermanos, hay quienes practican cosas ocultas, ocultismo, misticismo dentro de las iglesias. No sé si a usted le ha tocado mirar, pero hay curanderos, por así decirlo, que en el nombre de Jesús sanan. Gente que están, curanderos, estoy diciendo. Inclusive se disfrazan hasta de sobadores, tienen imágenes de idolátricas, donde ellos dicen que el que sana es Dios, cosas de esas que pretenden que son profundidades, pero aquí dice, esas profundidades no son de Dios, esas profundidades son de Satanás, hermano. Terrible. Por lo que vemos aquí, estas personas, dice, amén. A vosotros, a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Entonces, pero dice, pero retén lo que tienes hasta que yo venga. El problema con tolerar el pecado dentro de una iglesia se vuelve muy peligroso, porque por lo que entendemos aquí tenían amor, tenían paciencia, tenían fe, por lo que nos da a entender que es un problema que aún en la actualidad hoy vemos cuando alguien dice, bueno, tal persona, tal hermano, tal hermana están viviendo en inmoralidad sexual, están haciendo esto, están haciendo aquello. Dicen, pero Dios es el que juzga. Dios no nos puso a juzgar, sino a restaurarlos, sino dice la palabra, que llevemos las flaquezas de nuestros hermanos nosotros que somos más maduros. Una cosa es tolerar el pecado y otra cosa es llevar las flaquezas de nuestros hermanos. Acá vemos que el problema era de pecado, de tolerar el pecado. Así que el mensaje esencial a la iglesia de Tiatira es: no toleres el pecado y lo que tienes, reténlo hasta el final. Y no dice la Biblia, pues, que el que permaneciera fiel hasta el final, ese será salvo. Así que este es el mensaje para Tiatira: retén lo que tienes hasta que yo venga, hasta que el Señor venga. Y si en tu iglesia se está tolerando el pecado de esa forma, no te metas en esas cosas, sal de ese lugar. En el nombre de Jesús, ve a un lugar, una iglesia bíblica donde se predique la verdad
y no te dejes influenciar creyendo que Dios va a juzgar el pecado. Claro que Dios va a juzgar el pecado, pero el pastor y los ancianos o el liderazgo de esa iglesia son responsables de, de traer disciplina a quienes están en esa condición. Dios te bendiga, Dios te guarde. El día de hoy tengo el privilegio de compartir la palabra en mi iglesia, Iglesia de Jesucristo, Rebaño Celestial. Mi pastor ha salido a Guatemala para atender el retiro internacional de Comunión Internacional Ministerios Elim. Te invito esta noche a mi iglesia. Estamos localizados en el 2090 Oakland Road en San José, California, para quienes están en el área de la Bahía. A las 7:30 de la noche inicia nuestro culto. Dios te bendiga y Dios te guarde. Les pido que por favor estén orando por mi garganta. He estado muy mal últimamente. Bendiciones. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este día delante de ti. Llévanos con bendición y tráenos con bendición, Señor. Gracias por permitirnos terminar esta semana laboral. En el nombre de Jesús, bendice las casas de quienes ven estos devocionales. Guarda sus vidas, Señor, y sana toda dolencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta el día lunes. Nos vemos.